aplicaciones. Uno de ellos lo tengo aquí en mi poder para sanar, liberar y exorcizar. Padre, ¿cómo estás? Bien, gracias y saludos a todos, sobre todo a tu auditorio y a los expertos, porque ya me acomplejaron. No, de ninguna manera. Se trata de enriquecer, Padre. Y bueno, arranquemos con usted. Padre, el tema del exorcismo. Por supuesto que en la Biblia, Antiguo, Nuevo Testamento, se ha tratado en muchas ocasiones. Pero, ¿en qué punto se comienza a dar este reconocimiento por parte de la Iglesia Católica o la Iglesia sobre este suceso? Tenemos bastantes, o sea, primero Jesús mismo que pide que guardemos todo lo que Él nos ha mandado de parte de su Padre Dios, de conservar una tradición viva de Jesús, y en particular después ya vienen las citas donde Él dice: mira, Moisés, y tu pueblo ha pecado por ir detrás de la magia y de la brujería dura, dice, por adorar imágenes de ídolos a Satanás, a becerros de oro, a de comer sangre de animales sacrificados a demonios y a difuntos, de sacrificar a tus hijos y a hijas de tu sangre inocente a los ídolos de Satanás. Tú te hiciste un ángel precisamente caído, Satanás, etcétera, etcétera. Entonces prácticamente después dice: no entrarán en el cielo los que practican el culto de dar incienso o culto a Satanás, a los espíritus que acuden y que vienen por culpa de la astrología, la brujería, la hechicería, el invocar espíritus de vivos o muertos, de poner huesos de muertos a ídolos y a espíritus, de ir a limpias con fuego, con ramas, con huevos, etcétera, etcétera. Entonces, verdaderamente la Biblia, en Apocalipsis 22, 14, 16, Deuteronomio 18, 11, 13, serían los más importantes, porque prácticamente pues la persona es creada por un Dios, por un poder superior, y ese poder y autoridad superior viene precisamente para que el ser humano viva una libertad, pero una voluntad divina y una voluntad humana, de poder decir: yo he sido creado por un poder y una autoridad divina y no me puedo rebajar con un ser inferior a Dios ni acudir a Él. Sí, Padre. Daniel, psicólogo, historiador, vamos a empezar a revolver un poquito esto. Mire, Padre, y pregunto a nuestro psicólogo, si se decreta o se dice que el infierno no existe, pues no podríamos considerar que exista un diablo si no hay infierno. Y como historiador te pregunto, ¿hasta dónde precisamente el hombre crea estas imágenes, estos mitos? Para un trabajo de manipulación. Quiero pensar en esto. A ver. Eso es muy importante. Hay que literalmente desde las raíces. En las cavernas de la Croix en Francia y en Altamira en España están los primeros tratamientos de lo que sería el principio de una práctica religiosa. Pero estamos hablando de personas que por primera vez están dejando un elemento plasmado para la arqueología que nos puede ayudar a analizar a estas personas que son cazadores, que son recolectores, y en estas cuevas también dejan hasta los elementos que utilizan en la cotidianidad. De entre ellos, en las cazuelas donde realizan los materiales para hacer las pinturas, hay hongos alucinógenos. Y estos hongos alucinógenos, estas esporas y estas semillas que se empiezan a encontrar, ayudan a los arqueólogos a determinar que muchas de estas pinturas, exactamente donde están ya antropomórficos, ya cuando son mitad cabra, mitad oso, mitad león, son precisamente por la utilización de estos psicotrópicos alcaloides al inicio de la historia. Pero yéndonos un poquito más reciente, en términos históricos, reciente siempre es relativo. Sí. Por ejemplo, el primer rito que habla sobre el mundo con divinidades, tendríamos que hablar de Gilgamesh. Es tan viejo ese texto, estamos hablando de 5.000 años de historia, 3.000 años antes de la época de Cristo. Y estamos hablando que este individuo es tan viejo a su cultura que ni siquiera escribían en piel, no escribían en papel, escribían en láminas de arcilla, en barro. Estamos hablando de que los acadios ya están hablando, por ejemplo, de elementos que van a venir después en el diluvio universal y todo eso, ya se habla por lo menos 2.000 años después de que las tribus semitas empiezan a recopilar todos los textos para conformar lo que se va a determinar el Viejo Testamento.
tanto el Pentateuco y todos los demás, son una recopilación de textos de la zona, tanto del Mediterráneo como de Oriente Medio. Y después vamos a tener ya la primera creación tal cual del infierno, es cuando los etruscos, que son los habitantes del centro de Italia, están siendo invadidos por los romanos. Y los romanos, los jóvenes etruscos no querían ir a la guerra. Y tan no querían ir a la guerra que se empiezan a manifestar. Pero como todo buen padre, los empiezan a regañar, de, no puedes hacer esto. Así es. Y dejan unos vestigios hermosos en sus tumbas, que son una serie de pinturas para expresar por primera vez que hay un castigo en la otra vida. Jamás a niveles históricos se había dado esa narrativa. Previamente, los egipcios dicen, bueno, tienes dos opciones. Si no te habías portado bien, te vamos a dar un pergamino, que es el libro de los muertos, y en este libro de los muertos te vamos a enseñar cómo hablar con los dioses para que cuando tu corazón sea pesado en una báscula especial con este Anubis, se pueda determinar si eres digno de llegar a un paraíso o de que un demonio, por así llamarlo, es una deidad, Sí. devore tu alma. Y es irte a la nada, al nihil. Y pesaban tu corazón con una pluma de Maat, que es una diosa, que es la diosa de la verdad. Entonces regulaban si eras o buena persona o mala persona. Pero los egipcios, como todo buen humano, llegaban a hacer trampa. Por eso ponen escarabajos en las momias, porque los escarabajos tienen la posibilidad de aletear. Entonces movían la báscula para llegar al ideal prometido, que sería el sueño. Pero volviendo a los etruscos, ellos van a plasmar por primera vez en todas sus tumbas la creación del infierno. Anterior a eso no hay un castigo, no hay, solamente es la otra vida y te tienes que volver a esforzar. Para los egipcios es, tienes que volver a plantar, tienes que volver a regar los campos, tienes que volver a esforzarte. Pero para los etruscos es, como vienen los romanos y no te quieres defender, tienes una alternativa, vas a ser castigado. Y este castigo es, por primera vez, en las pinturas muestran personas que están en estado verdoso, azuloso. Todavía los demonios no son ni siquiera rojizos. El rojizo, como interpretación demoníaca, se va a dar mucho tiempo después en Francia, porque nos están recortando el presupuesto y no podemos acceder a cierto color que tiñe las cosas rojas. Entonces tenemos que modificarlo tiempo después. Pero en ese momento son verdosos y es el castigo en la vida futura. Previo a eso no hay ningún registro de alguna cultura que haya dejado alguna representación. Y luego tenemos a otro elemento muy importante, que es el sincretismo religioso. Es cuando tenemos una aportación de una religión, otra aportación de otra religión y las unimos. Y de aquí tenemos algo totalmente novedoso. El elemento más representativo es que todas las culturas mediterráneas tienen por lo menos unos 4.000 años de existencia. Así es. Cuando el cristianismo empieza, en el 400, cuando se hace el concilio de Nicea, se empiezan a regularizar de estos van a ser los textos que se van a autorizar, estos van a ser apócrifos, estos van a ser negados. Hay muchas deidades que ya tienen miles de años en la zona. ¿Y que los jubilan? Sí, y es ¿cómo te doy una jubilación digna? Sí. Entonces te digo, eres un demonio. El caso más arquetípico es Pan, Baco, el dios del vino, el dios de las fiestas, el dios del bacanal, que también es el dios del pánico. Es precisamente aquel que va a ser utilizado para deformarlo en lo que nosotros vamos a encontrar mayores atribuciones a lo que actualmente se comprende como un demonio. Aquel que tiene patas de cabra, que tiene cuernos, que es un fauno. Y también vamos a encontrar que muchas deidades mesopotámicas, que ya sean de hititas, de persas, de medos, van a ser transformadas también en demonios. En el caso más evidente es Abraxas. De ahí viene la palabra abracadabra. Son de esas malformaciones lingüísticas que a lo largo del periodo se van terminando empleando en términos contemporáneos sin saber, no, es que hace miles de años cuando se pronunciaba de esta forma tenía un contenido histórico, pero no, paulatinamente se van deformando. La ficha histórica es impresionante, me dijo Daniel, buen día. Yo le quiero preguntar al pastor Hugo Álvarez, frente a toda esta carpeta historiográfica, entonces, ¿contra qué se pelean ustedes? ¿Sí existe realmente el demonio como tal? ¿Es una invención del ser humano, de la manipulación de historias, de tradiciones, de mitos? ¿Contra qué te has peleado? Pues contra todos. ¿Sí? Eso y hablándolo bíblicamente, la existencia del mal está desde Adán hacia adelante. Es muy difícil calcular los años de ese tiempo de Jesucristo hacia atrás en ese aspecto, ¿no? Aún antes de Eva
Adán tuvo una dama, una compañera llamada Lili, hablando de los escritos hebreos, y que no está en la Biblia. Ella, en ese sentido, como compañera, quería tener la autoridad sobre Adán, como quien dijera un matriarcado. Como los dos fueron creados, Eva salió de Adán más adelante, Lili quería tener la supremacía, y al no tener esa autoridad sobre el varón, viene a tener una connotación de rebeldía y de una inclinación al mal. Sí. Cuando hablamos de inclinación al bien o al mal, no viendo religiones, denominaciones, sino lo que todos podemos entender como mal o como bueno. Ya de ahí viene si es sobre un demonio, si es porque la persona sea bondadosa hablando del bien. Entonces Lili es considerada a partir de un demonio de la lujuria. Vamos a pensar que ahí nace un demonio de lujuria. Lo que se llama bíblicamente un sexo depravado y no adecuado, independientemente de las leyes de hoy en día. Y se van generando de alguna manera los demonios de acuerdo a la mala inclinación de la persona. Sí. Cuando nace Caín y Abel, Abel era un hombre bondadoso, lleva su ofrenda a Dios, preparada, cuidada. Abel como que arranca lo que encontró por ahí y le dio una ofrenda de, vamos a decir, trigo, por decir algo, ¿no? Sí. Pero en las traducciones hebreas habla de que Eva no desobedeció por comer un fruto, tuvo relaciones con la serpiente, en este sentido. La serpiente era el diablo. Sí, en Ezequiel 28, Isaías 14, capítulo 14, habla de que Lucero, antes de ser Lucifer, era un arcángel, un querubín muy especial, muy hermoso, una sabiduría. Y muy amado por Dios. Exacto. Y le gana la soberbia, el ego, esta traición, esta rebeldía, XXXX, así. Ahí nace el espíritu de traición, el demonio de rebeldía, desobediencia, de anatema, que es maldición, de blasfemia. Y él siendo de luz es como cuando es tanta la luz que si nosotros tratamos de ver el sol por unos momentos empezamos a ver oscuro. Como que él no estaba preparado para la luz que él deseaba de la deidad, del Todopoderoso. Y dice ahí, voy a ser como él. En ese libre albedrío, hasta cierto punto con que él fue creado, cae en ese ego, y esa luz se considera, teológicamente hablando, como una luz oscura. De ahí Lucifer, que sigue siendo un ser de luz. Y ahí nacen ya varios demonios. Entonces, él es desterrado del Edén, así dice la Biblia, del huerto. Y al ser desterrado, Jesucristo, miles de años después, dice, yo lo vi caer como un rayo, hablando de ese suceso. Ya después, Adán viene a ser el supervisor del Edén, del huerto, y nace, es creada Lili. Ese suceso provoca que Lili sea también desterrada, y ya ahora entonces Eva nace de Adán. Lucifer, y ya no Lucero, ya Lucifer, como un ser humano, ahí en Ezequiel e Isaías dice, ahora espanto serás, conservas la luz, te puedes presentar como un ángel de luz para engañar. Pero cuando toma la serpiente, en ese tiempo había comunicación de Adán con los animales. La serpiente caminaba erguida, dos patitas antropológicamente, debe saber como historiador. Y una de las maldiciones es, ahora te vas a arrastrar, si con un conejo, una ardilla, le sabe a polvo todo. Pero la serpiente no tenía ni siquiera la lengua, por llamarle así, dividida. Ahí se le divide por mentira, engaño. Engaña a Eva y tienen relaciones sexuales. Estamos hablando de libros como el Midrash, el Zohar, libros judíos, que es el original hebreo. La Biblia es como un bosquejo. Aquí trae toda la traducción. La Biblia sería como de 30 y tantos tomos. Si traducen solo una,
hablando de Rey Valera, con monjes españoles, Sí. y como un bosquejo, ¿no? Permítame ir a la pausa. Estamos platicando con el pastor Hugo Álvarez, pastor de la Iglesia del Divino Salvador, fray padre Pedro Sánchez Acosta, que se encuentra precisamente en la línea telefónica, sacerdote, exorcista y conferencista, y el doctor, ¿no? Podría ser licenciado, doctor Daniel Buendía, quien pues ha puesto el dedo en la llaga sobre la parte histórica. Yo quiero regresar después del corte para preguntarles, bueno, ¿qué busca el diablo al tomar un cuerpo? ¿Qué es lo que está buscando? La respuesta la tendremos después de la pausa. Es una cátedra de historia. Es que soy profesor. ¿Eres profe? Sí. Es que no sé presentarme. ¿Profe? Psicólogo historiador nada más. Es mucho más sencillo. Pero estoy, por ejemplo, cuando un alumno te pregunta sobre cualquier cuando cualquier alumno te pregunta sobre cualquier elemento, tienes que llegar con material. No hay nada de que no sé. Sí, no, totalmente. Para entrar a lo que es un exorcismo. ¿Tú crees en el exorcismo? No, porque, por ejemplo, él es un psicólogo del siglo XX. Estamos hablando de que él lo plantea como una del decálogo que tiene de ideas irracionales, el creer que el opus exterior existe, entonces es dejar que no tener ninguna responsabilidad, porque entonces el bien y el mal es ajeno a ti, ya no eres responsable de tus acciones. Culpas un tercero. Sí. Puede ser el destino, puede ser el karma, puede ser lo que tú le quieras decir. Sí. Y para empezar, el karma no es como lo vemos en Occidente. El karma para los budistas, el karma, el dharma y el sutra es todo lo que tienes que ver para la próxima vida, porque ellos creen en la reencarnación. Y nosotros tenemos una idea muy modificada, porque los papas en la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana se momifican. El Papa Juan Pablo, cuando él recibe un balazo, el pedazo de intestino que es extirpado se momifica. El único que no se ha sido momificado es Pablo I, pero porque al morir en cama hay algunos malos manejos y lo creman casi inmediatamente. Sí, para evitar el tema de la autopsia, que no sé, pero el envenenamiento de Pablo I. Ahora, ahorita que regresemos, vamos nuevamente a la feria de preguntas, ya nos vamos a ser un poquito más precisos. Si tienen algo que aportar cuando estén comentándolo, métanse. Esto es un diálogo. ¿Sí? Métanse, yo quiero aportar, yo quiero decir, oye, hago acuso de recibo lo que me dijiste, para empezar a hacerlo más dinámico y no tanto que yo esté dándoles la pelotita, ¿no? ¿Vale? Si hay algo que aportar, adelante. Sí, yo comentaba esto para dar la idea de que el exorcismo, o en nuestro caso le llamamos liberación. Un punto mágico que Dios, o la diosa, es la Santa Muerte, y además la escenifican con la calavera vestida como si fuese una virgen. Está muy extendido ese culto por todo México. 12:40, pregunto al padre Pedro Sánchez Acosta, estrictamente, ¿qué es una posesión diabólica? ¿Qué es una posesión de un demonio, padre? Para nosotros es la vitalidad que uno tiene de usar su voluntad humana. Todo ser humano tiene su voluntad, su espíritu, y entonces llega prácticamente primero vienen voces internas de obsesiones, sugestiones, vejaciones y posesiones y visitaciones del mal, donde cada voz está dominando la mente de la persona. Y entonces una vecina, una comadre, le dice a la otra, vete con la bruja fulana y haz lo que ella te diga. Y pon tierra de panteón a tu vecina y verás que le irá mal. Como una señora que el otro día vino y dice, padre, puse tierra de panteón a mi vecina en su portal en la noche y amaneció muerta. ¿Y ahora qué hago? Entonces hay brujas que dicen, tú nunca te casarás, y así es. Tú nunca tendrás hijos, y así es. Te morirás a los 60 años, y así es. ¿Por qué? Porque le ponen un poder de un demonio o de 1000 demonios para que la persona ya no tenga un poder único de ella misma, sino que nada más hay dos poderes en el mundo, que es el de Dios y el de Satanás. Y nosotros somos seres que damos cabida a uno o a otro, y entonces en la posesión
hay la posesión sencilla, mínima, y la posesión inmensa, que ya es que traes al mismísimo Satanás o a sus legiones, etcétera, etcétera. Y entonces realmente la persona tiene que ser libre para poder decir o entender lo que es el bien y lo que es el mal, lo que es Dios y lo que es el demonio, para poder entrar, como quien dice, a tomar decisiones en la vida. Padre, el psicólogo historiador Daniel Buendía quiere hacer un apunte. Psicólogo. Ahí es muy importante recordar, por ejemplo, la primera identificación de que hay un polo negativo y uno positivo, a términos históricos, sería Zoroastro. Previo a ello, no hay ninguna interpretación en todo el Mediterráneo, ni en toda África, ni en todo Medio Oriente, que hable de un ente que sea positivo y uno negativo. Pero de ahí hay algo que me llama la atención. Cuando estamos hablando de que una persona tiene alguna alteración, que empieza a oír voces, eso ya es algo totalmente neuropsicológico. Hay trastornos de la personalidad, como la personalidad limítrofe, que la persona empieza a segmentar partes de su personalidad precisamente porque tiene un trauma muy significativo en la infancia. Hay una investigación antropológica excelente es una antropóloga social que vive en Amberes y que se va a Uganda. Y ella trabaja con 159 personas que han sido autodeterminadas por los brujos locales que tuvieron exorcismos. Entonces empieza a hacer todo un muestreo y se da cuenta que son personas que tienen cierto perfil y que básicamente son personas que tienen un trauma muy grande en la infancia y que tienen, por ejemplo, estamos hablando de comunidades que por guerras de diamantes les amputaban el brazo, que por dictaduras militares podían matar a toda una etnia, como los Tutsi, eran guerras muy fratricidas. Pero cuando toda la cosmogonía local empieza a afectar en el cómo interpretan las enfermedades, una epilepsia, una esquizofrenia, empieza a ser tratado como una enfermedad tradicional. Entonces hay una serie de rezos, hay una serie de tratos muy territoriales, muy endémicos de la cultura. ¿Y qué es lo que hacen las personas? Esta antropóloga hace un trabajo excelente porque empieza a determinar, bueno, de estos casos, cuáles son los que tienen un verdadero origen físico de alguna persona que haya tenido algún problema en algún trastorno previo. Y más del 95% de esa población tiene estas características. Y es 95% en términos estadísticos, hasta para nosotros no es una buena estadística, porque nosotros trabajamos del 97 para arriba en términos ecológicos. Ahí eso quiere decir que le hace falta un mayor muestreo, que le hace falta mayor determinación. El otro punto que me llama la atención del discurso es cuando habla de posesiones y menciona brujas. En términos históricos también tenemos una gran variedad. La Santa Iglesia Católica Apostólica, cuando tiene al Tribunal de Santo Oficio e Inquisición, a cualquier persona que no practicara el catolicismo bajo los paradigmas, la podían acusar de bruja. Pero lo mismo sucede en la parte norte de Europa. En la parte norte de Europa, cuando se dan todas las ideas luteranas y se hace la escisión con todos los protestantes, ellos también tienen un tribunal especializado para tratar todos estos que tienen que ver con temas de brujas. El caso más representativo sería Salem. En Estados Unidos, bueno, lo que terminaría conformándose actualmente como Estados Unidos, ahí hay una serie de personas que se acusan mutuamente de ser brujas. Pero uno es evidente que puede ir haciendo todo el rastreo de todos los juicios porque están transcritos. Y es, yo te acuso a ti y en el momento que te acuso, tú pierdes todos tus derechos de heredabilidad. Y entonces yo me puedo hacer caso de tu huerto, me puedo adueñar de todas las posesiones. Sí, y acusaciones que fueron ocupadas por dos niñas, ¿no? Con sí, ciertos trastornos. Y es precisamente cuando tienes una convulsión, en ese periodo con el tipo de explicación es lo que pueden dar como atribución demoníaca. Pastor. Sí, es importante, el aspecto histórico es uno. La vida cotidiana de personas que tienen este tipo de manifestación es otro. En mi caso ya son 39 años, yo no pensaba ser pastor, irme a un seminario, llegar a un doctorado, por la seriedad de la situación. No. En sí, se habla un poquito aquí de brujería, que es una de las ramas del satanismo. Hay muchas zonas en que una persona puede estar poseída. La posesión es el control absoluto y total
de un demonio o hasta de 300 demonios, entre demonios, seres malignos, espíritus malignos en una persona. Algo así como la película El Exorcista, que no les deja ni 10 minutos de... Eso iba a preguntar, descanso, ¿no? porque hay un estudio clínico donde los científicos se dijeron, no sabemos qué tiene. En nuestro caso, con todo respeto, hay psiquiatras que no observan personas porque no les encuentran absolutamente Ahí nada. está, ahí está. Pero, exactamente. Pero los fenómenos que se presentan no encajan dentro de la ciencia en muchos casos, ¿no? De mover cosas, tocar vidrios, focos, hasta 5 lenguas diferentes, la transformación del rostro, la fuerza que tiene, todo ese tipo de situaciones no las entienden, ¿no? Ayuda a la psicología, a la psiquiatría, y en sí hay que apoyarse también, porque no todos están poseídos. Ahora, no todo es posesión, hay influencias, lo que llamamos ataduras en un área del alma. Alma son emociones, sentimientos, voluntad. Hay quien puede odiar a papá porque lo trató mal desde niño, pero es capaz de amar a toda la gente. Ese es un tipo de atadura. Ahora, ningún demonio puede llegar a una persona y controlarla o poseerla. Tienen que abrir lo que llamamos puertas. Practican algún área de ocultismo y eso atrae a los demonios. En ese tipo de práctica es una invocación y llega, es como si yo invoco al Espíritu Santo, a Dios, el Señor Jesucristo, y Él viene y me da bendición, pues la fe, la creencia, lo que está ahí, y la vivencia y la experiencia. Así también se invoca al ser maligno por medio de esas prácticas que muchos son engañosas hoy en día. Hay caricaturas que el personaje dice, ven X y menciona el nombre de un demonio, y en ese momento se hace grande el personaje de la caricatura y tiene una fuerza y va contra los demás. Ahí están metiendo doctrina satánica con engaño, y es una invocación. Cuando se invoca el nombre de un demonio, va de acuerdo a su naturaleza y a su función. De tal manera, si se va con Dios del vino, porque es el que provoca que la persona tome, si lo invoca de esa manera. Puede tomar porque le guste, ¿no? Pero hay un tipo de invocación que sí acude el demonio. Ustedes me llaman Hugo y yo volteo porque dicen mi nombre. Pero el nombre de los demonios tiene una función y una naturaleza. Los demonios tratan de fortalecerse con la energía o fuerza del alma. Por eso entran, independientemente de que están en contra de la creación de Dios, nosotros que hemos sido creados a su imagen y semejanza. En ese celo, en ese enojo, no pueden contra Dios, pero sí contra la creación de Dios en este sentido. Los seres humanos. Sí. Acá son 39 años que se está atendiendo a la gente, 25 años de drogadicción. A veces que en 3 días quedan. La palabra droga en su origen significa hechicería. Va relacionado con algo de ocultismo. Yo practicando con un médico, él me decía, yo no creo en esto. Digo, ¿ustedes lo que llaman tumores malignos? Cuando la palabra maligna es de origen teológico. ¿Y por qué lo asocian? Ella no me contestó. Porque va asociado en algo que los libros de medicina lo tienen. Y hay cáncer, y hay tumores de origen demoníaco, como los que hay de origen natural. Sí es cierto que todos los que llegan ahí no llegan poseídos, ni mucho menos. Es un aspecto psicológico, psiquiátrico, de ideas, ¿no? Sí. Permítame, vamos a la pausa. Alfonso Hernández vía Twitter, entonces, ¿existe el exorcismo o solo es provocado por la mente o por algún trastorno? José Martínez de Hidalgo, me gustaría saber si es malo tener una imagen de San Antonio, Virgen de Guadalupe, etcétera. Dice, muy buen programa. Si me permite, vamos a la pausa, recta final de este especial, para seguir platicando con el pastor Hugo Álvarez, con el padre Pedro Sánchez y el psicólogo e historiador Daniel Buendía Rodríguez. Regresamos. No se me pueden decir al padre que sea mente de ya para Miguel Ángel López Vamos Farías. como vamos a hacer un segundo programa. Sí, está buenísimo esto. Los demás traen material. No, y es que lo que... Buscas una universidad privada de calidad y prestigio académico en el área jurídica. La Facultad de Derecho de la Ciudad de México es tu opción. Contamos con licenciatura en... Es que ha sido francamente una manipulación. Tanto el tema del infierno, pero también hay que ser
No sé. A nivel sociológico, ayer estaba hablando con una socióloga y un antropólogo, y precisamente estábamos hablando del tema, y es que el humano tiene una necesidad, que es tratar de comprender lo que no comprende. Antes decías, es que un dios está manipulando la lluvia, y eso es Tlaloc, eso es Chachicuitle, eso es Zeus, y no, llega Sócrates y te dice, es una nube, y de la nube está saliendo la lluvia. Y por enseñarle eso a los jóvenes, él termina tomando cicuta porque es una blasfemia. ¿Por qué es una blasfemia? Porque les estás enseñando a los jóvenes a cuestionar una verdad. Y las verdades para los griegos, en ese proceso de, no, vamos a generar filosofía, porque antes de Sócrates no existe una racionalización de lo que pasa. Todo es a partir de lo que crees. Pero yo te pregunto, no hay una ventana dentro de la ciencia que aceptes, que diga, a ver, aquí ya no entro, aquí ya no quepo, esta parte ya no la sé traducir. No. No Por hay una ejemplo, sola ventana. en la psiquiatría es hasta para darte un simple Ritalin, a un menor de edad, tiene que haber muchos estudios previos. En el caso de Linda Blair es toda una magnífica epopeya de, es una película. En El Exorcista es eso, es una película. Está muy bien manipulada para decir, no, es que no había otra alternativa, se buscaron psiquiatras, se buscaron Pero no neurólogos. es la vida real, y con niños, está documentado y con historia, Pero es lo datos, mismo. nombres, años. Las personas llegan a una determinación de que cuando no pueden controlar algo, tiene que haber alguien que lo pueda hacer. Y ese que lo pueda hacer es la fe. Y es precisamente a nivel sociológico, es tengo una necesidad y cuando ¿Y no la fe no puedo- podría mover una solución a esto? O sea, la fuerza de la fe de somos energía. Es como el efecto placebo. Cuando una persona toma un medicamento, muchas veces se llega a esa determinación. Es la creencia de la persona para ser sanada. Vamos. Pedro Sánchez, padre, fray, una conclusión, estamos en recta final, minuto y medio, todo lo que has escuchado en estos micrófonos. Yo diría dos cositas. Primero, que tenemos necesidad de que la gente culta pueda dar una orientación certera para educar a cada familia y a cada persona o a la nación en total. Pongamos el emperador Constantino y después Justino en el año 400 y pico. Resulta que ellos tuvieron que agarrar a 3000 brujos y llevarlos a Cerdeña para encerrarlos por la cantidad de males que producían en familias, en ruina de campos, en quemar productos, ganado, matar ganado por medio de brujería. Quiero decir que hoy en día, también la segunda parte es esta. Si antes hacían algo, no quiero decir que ahorita tengamos que estar como la Inquisición, pero sí educar, me refiero. Y entonces llega para terminar el resultado de que hoy en día hay un 98% de gente que ha abierto una puerta, como decía muy bien el pastor, y que ha abierto una puerta a Satanás. El 98% lo ha practicado alguna vez en su vida. Y tenemos un 60% de aumento de brujería en nuestra sociedad y en todos los países del mundo, se puede decir. Y hay que hacer algo. Sí, claro. A criterio de todos. Gracias, padre. Te mando un abrazo enorme y gracias por participar en este espacio. Hasta luego. Hasta pronto. Y bueno, pues Daniel Buendía, psicólogo e historiador, decías en el cuarto comercial, no crees en exorcismos. Entonces, y yo también te preguntaba, ¿no existe una ventana dentro del mundo de la ciencia que permita determinar que sí pudiese existir este tipo de energías malignas, torcidas, y que llegasen en algún momento a tener influencia en la conducta del ser humano? Aquí a lo que nos enfrentamos es a restarle responsabilidad al individuo, porque el individuo es totalmente funcional como para hacerse responsable de las acciones que está tomando. Pero es raro que lleguen a la silla eléctrica un desquiciado, un loco, alguien que clínicamente fue determinado. Pues, Depende del periodo histórico. En Estados Unidos, hasta Estados la Unidos. década de los 70 todavía se hacía. O sea, Sí. No es tan Pero descartable. hoy hay más derechos humanos Sí. y los protegen. Precisamente por eso, porque hay muchas enfermedades psiquiátricas y de una sola enfermedad, la esquizofrenia tiene muchas ramificaciones. Las convulsiones tienen muchas ramificaciones y por lo mismo no se puede dar solamente una vejación total. Y es como te explicaba hace rato, los individuos tienen una necesidad y esta necesidad, cuando no es satisfecha plenamente con una institución
que te está reglamentando cuáles son las explicaciones más simples, entonces, ¿qué optan las personas? Hacerlo de manera fiduciaria. Claro. A pesar de que se sabe que la Tierra gira alrededor de un astro, hay muchas personas que son terraplanistas, que son geocéntricas, que no creen en la evolución, precisamente porque sus creencias tradicionales terminan permeando más que todos los avances que puedan haber. Pero ¿cuál es la diferencia? En estas últimas décadas, las deserciones a las religiones son cada vez más aceleradas, precisamente porque las personas ya tienen de una edad mucho más temprana, un acceso a la información. Ya no es, es que puede ser esto, porque así me lo explicaron de chiquito. No, ya hay una formación que respalda y que está sustentada. Te tengo que invitar nuevamente, Daniel Buendía, por supuesto, y si me permite, creo que esto incita a un segundo programa. Tenemos muchos temas en el tintero. Y conclusiones, padre, pastor Hugo Álvarez, doctor. Sí, en su caso, yo una fe natural humana, que todos tenemos, y se alcanzan metas, propósitos, ¿no? Y la fe espiritual, todos somos seres espirituales, de ahí hay una fe en este sentido. Hemos atendido personas ateas, que no creen en Dios y tienen demonios. Hemos tratado por personas que dicen, óreme que Dios me ayude a encontrar un trabajo, no por exorcismo. Y empieza una hora, Dios mío, dame un trabajo, y se le mueve un demonio, ya por el don que Dios le da a uno. Se descubre el demonio que tiene una persona, aunque uno no esté practicando un exorcismo. Esa es otra de las experiencias. Y de alguna manera o forma, y aquí se vuelve algo muy, muy fuerte y con todo respeto, hemos liberado, exorcizado psicólogos y exorcistas. No para decir nombres, obvio, no digo que sean 1000, ¿no? Es una posesión es rara, pero las hay y existen. Pero en esta tendencia de exorcizar personas ateas, psicólogos y psiquiatras, ahí está, y es un hecho y es real. Me gustaría después tratarlo. Ya estamos a segundos de salir. ¿Algo que desees Por último, a mí me encanta, por ejemplo, en el Nuevo Testamento Jesús exorcista, hace un exorcismo. Pero ¿cuál es el problema? Ni siquiera puede desaparecer a lo que desde su perspectiva cultural y religiosa es un demonio. ¿Qué es lo que hace? Lo mete en una pila de cerdos y tiene que matar a los cerdos mandándolos a un barranco y hacer que se mueran de la caída. Ni siquiera él podía erradicar los demonios. Es que los cerdos son termina siendo animales. curioso que las personas actualmente digan que lo pueden hacer. Nos tenemos que ir. Querido Daniel, pastor, los convido a un siguiente programa. Sí, creo que esto sí. apenas calienta. Muchísimas gracias Daniel, gracias pastor, gracias a usted que generosamente nos ha estado sintonizando y siguiendo a través de las redes sociales. Soy Miguel Ángel López Farías, pásela bonita. Estás bien ahí, nada más que teológicamente y en la misma Biblia, el cerdo es como una vasija para demonios. Si los demonios pueden tener un animal y tiene que ser un animal impuro, en ese sentido el cerdo, la célula no son compatibles con las humanas. De que cualquier cortada o algo se infecta. Vengan con una foto, por favor. Sí. Pero sí se hacen donaciones de corazones de cerdo humano. Ah, sí. Ya hay compatibilidad. Somos de riñones. Somos lo más parecido al cerdo, pastor. Yo solo como carnitas. Se nos fue hoy. Son sabrosas. No, pero eso está bien. No come pan, azúcar.